cómo le doy clic para avanzar. Solamente aquí, avanzando y así me lo acercas. Ahí estamos. Así se ve el comité. ¿Listo? Muy buenos días a todos. Primero que todo, muchísimas gracias. Les pido disculpas, estaba un poco difónica por si tengo malos tonos de voz en algún momento. Agradezco mucho al grupo de Rincón Pediátrico por invitarme a esta charla con ustedes y vamos a arrancar. Estos son mis conflictos de intereses. Adicionalmente doy gracias a la compañía Novartis que me permitió usar alguna de las slides que uso para sus conferencias. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer una agenda que nos incluya generalidades, epidemiología, diagnóstico, fisiopatología y el tratamiento actual. Cuando uno ve esto, que se da cuenta de los avances grandes que han ido surgiendo a través de los años con respecto a la púrpura trombocitopénica, cómo se hace necesario adicionalmente estar en una constante revisión de todo lo nuevo que va saliendo, porque del 2003 a esta parte han surgido muchas publicaciones debido a que tenemos la era de genética y la era de las citoquinas. Entonces, todo esto con la plaqueta ha jugado un papel muy importante. Ahora sabemos, por ejemplo, que la plaqueta tiene acciones que tienen que ver con la inflamación, por eso es que también se compromete fuertemente, porque incluso puede deglutir bacterias, o sea, tiene una acción incluso en control bacteriano, tiene una acción a nivel del endotelio, secreta citoquinas, entonces es como muy activa en todo el proceso, en el proceso inflamatorio, en el proceso de la coagulación. Adicionalmente es muy importante recalcar esta publicación, que es la publicación que se dio en el 2009, que es el consenso para estandarizar lenguaje. Empezamos por ahí. ¿Por qué? Porque resulta que era tan heterogénea la enfermedad que cuando iban a revisar casos y hacer revisiones importantes de bibliografía, pues se encontraban que todo el mundo hablaba en un idioma distinto y que era imposible poder como unificar, como hacer una cosa que dijera comparo este trabajo con este trabajo. Entonces, lo primero que se hizo fue estandarizar eso, luego salieron unas guías de la Sociedad Americana de Hematología, han salido guías de la Sociedad Argentina de Hematología muy recientemente, a comienzos de 2018, salió esta del 2010 de la Sociedad Española de Hematología y acaba de salir por la doctora Nicola Cooper, que es miembro del Comité Británico de las Guías Británicas, que es como las que nosotros hemos llevado siempre con respecto a púrpura, que es como el estándar internacional. Acaba de sacar ella un estado del arte de la púrpura para ir como dejando esto es lo que tenemos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? En estas definiciones que les voy a presentar son extraídas del artículo del que les hablo. Mucho ha cambiado las cosas desde que Harrington dijo que decidió experimentar en gente que veía que le daba púrpura, agarró el suero de algunos pacientes y se los inyectó a pacientes sanos voluntarios. Eso fue en 1853, porque ahorita estaríamos en la cárcel, y se dio cuenta que les daba púrpura, y se dio cuenta que esos pacientes sanos hacían una depuración de esa situación y iban levantando las plaquetas. Mucho ha pasado desde entonces y ahora ya podemos decir que podemos definir. La primera definición de la que se habló es eso de decir que lo que llamábamos púrpura trombocitopénica, ¿se acuerdan que decíamos idiopática? Ese fue el primer concepto que se retiró. Se dejó, como por suerte,
fue fácil hacerle el cambio, se dejó como inmune. Muchos otros le quitan el concepto púrpura y dejan trombocitopenia inmune porque hay algunos pacientes que no presentan síntomas purpúricos. Muy poquitos, pero puede ser. Entonces, sabemos que es una enfermedad inmunomediada que está caracterizada por la disminución de las plaquetas. Esta disminución puede ser permanente o transitoria y que dependiendo del nivel plaquetario tendrá un mayor o un menor grado de sangrado. Incluso puede no existir, como les conté. La PTI se hace necesario definirla como primaria o secundaria. Hay secundaria inmune y no inmune. La primaria es de tipo inmune. Está caracterizada por un descenso plaquetario por debajo de 100.000 plaquetas. ¿Por qué si el recuento plaquetario normal es 150.000 lo que tenemos en el estándar? Pues resulta que en evaluaciones de pacientes que se han hecho, hay pacientes que están entre ese rango de 100.000 a 150.000 sin nada, con un comportamiento perfecto en todas sus funciones plaquetarias, en todas sus parte clínica, en todo, no tienen síntomas. Entonces decidieron dejar que esos pacientes fueran los menores de 100.000. Además que esos que están entre 100 y 150.000 nos deben alertar para buscar otras alteraciones que generalmente son o de tipo congénito o de tipo alteraciones que se relacionan con algunos polimorfismos que tienen que ver, por ejemplo, con von Willebrand. Entonces, como que son otras enfermedades podrían ser. Entonces, por eso vamos a considerar ese parámetro. Y, como les decía, las secundarias, a las cuales se les define todo lo que no sea primario. ¿Qué nos deja eso? Que estamos haciendo un diagnóstico de exclusión. O sea, la PTI primaria, la real PTI, es un diagnóstico de exclusión. Y cuando a uno lo ponen a hacer un diagnóstico de exclusión, tiene que saber mucho todo lo que puede estar provocando una púrpura secundaria. Entonces tenemos que puede ser causada por un aumento en la destrucción. Esta destrucción puede ser inmune o no inmune. Las secundarias a infecciones virales en niños durante el proceso infeccioso, como sucede, por ejemplo, en las infecciones por citomegalovirus, por Epstein-Barr, la inmune neonatal, que es todo un mundo, la posttransfusional, la por paso de anticuerpos, la asociada a enfermedad reumatológica y LES, que resulta ser muy, muy importante y es como la que más contundencia tiene, la asociada a virus de inmunodeficiencia humana, que la quieren separar como secundaria especial por las características que presenta, la inducida por medicamentos como son la heparina y la quinidina, la microangiopatía trombótica, de la cual tenemos una enorme variedad, y la que está dentro también una parte incluida como en la coagulación intravascular diseminada. Adicionalmente tenemos el hiperescuelismo, porque allí se nos van a atrapar las plaquetas. Ay, esta me quedó repetida. Perdón. Listo. Adicionalmente tenemos deficiencias vitamínicas, como la deficiencia de folato, que sería la más frecuente, menos frecuente la de B12, que está relacionada con patologías gastrointestinales importantes, las deficiencias congénitas de factor intrínseco. Adicionalmente, por ejemplo, en el adulto, el estar con una resección gástrica importante, todo eso puede llevarnos a eso. Tenemos frenos medulares infecciosos, o sea, el efecto directo sobre todo la producción medular, que está dada tanto por las bacterias. Un shock séptico puede llevarte a un freno severo en la producción, como también los retrovirus, que también producen ese freno en la producción. Está la cirrosis, que también está asociada.
todos los síndromes de fallo medular congénito. Entonces, chicos, tenemos mucho que saber en cuanto a fallo medular congénito. Recordemos la trombocitopenia con agenesia de radio, que como su nombre lo indica, es una disminución en la producción en pacientes que tienen alteraciones en los cuales nacen sin radio, el Wiskott-Aldrich, el Fanconi, el May-Hegling, el Alport, la megacariocítica, los síndromes de fallo medular adquirido, como la anemia plástica. O sea, todos estos pueden cursar. Podemos tener también una invasión medular generada por enfermedades como las leucemias, que es un nuestro de cada día y que es muy importante que lo pensemos y que enfrenta un reto muy importante en el momento diagnóstico, donde juega un papel importante hacer muy bien un examen clínico y una historia clínica muy bien hecha. Por supuesto, también hay tumores sólidos invasores que pueden comprometer, y estos que a veces son muy difíciles de diagnosticar, que son los síndromes mielodisplásicos. Entonces, miremos. Esto es lo que vemos generalmente, que es una PTI primaria de los trabajos que están publicados al 2009, o sea que con el advenimiento ahora de la probabilidad de hacer muchas más alteraciones genéticas, podemos llegar a aumentar este panel que vemos acá. Miren ustedes lo importante que es el lupus eritematoso sistémico como posibilidad. El otro día hacíamos una reunión con la doctora Guarnizo y hablábamos precisamente que hay unos pacientes que están ahí como en una cosa medio transicional, que uno tiene que estar siguiendo a largo plazo para ver en qué momento presentan una patología autoinmune franca. Tenemos aquí el Evans, que se asocia entonces la púrpura con la anemia hemolítica autoinmune. Tenemos el síndrome antifosfolipídico, o sea, estamos teniendo una cantidad de patología reumatológica importante. La linfática crónica no está en niños, este es un panel general para todas las púrpuras. Tenemos el HIV, tenemos la hepatitis C y tenemos esta que ha sido descrita, que es el Helicobacter pylori como causal, de los cuales nosotros hemos realizado poco estudio del mismo porque tenemos una prevalencia muy alta, o sea, hay poblaciones de prevalencia muy alta. La colombiana es una de esas poblaciones de prevalencia alta que haría muy difícil correlacionar en forma directa, pero no la podemos olvidar. Ojo a esto, a la posvacunación, complejo cuando tenemos un niño pequeño, que es uno de los picos de incidencia, donde estamos realizando toda la vacunación. Decir que no tuvimos una vacunación entre 1 y 3 meses es bastante difícil, pero nos toca tenerla en cuenta, sobre todo aquellas vacunas a virus vivo atenuado. Entonces, otra de las cosas que tenemos que definir es cómo llama uno cada púrpura. Entonces, tenemos que decir que es de reciente diagnóstico o aguda aquella que tiene menos de 3 meses de evolución, o sea que recién las vamos que las diagnosticamos y que dura hasta 3 meses. Muchas de esas incluso son el primer día que llegan, se diagnostican, se les hace el manejo inicial o ninguno, porque van a ver que hay pacientes a los que no les hacemos nada y ellas remiten espontáneamente o responden muy bien al tratamiento y no vuelven a presentar trombocitopenia. Está la persistente, que es aquella que dura de los 3 a los 12 meses. Esto es uno de los cambios que tuvimos con la estandarización. Yo no sé si ustedes algunos recuerdan que teníamos hasta 6 meses y que después de los 6 meses hablábamos de crónica, ¿no? Ahora hablamos de esta persistente de 3 a 12 meses, que es aquella que no ha hecho una remisión completa en forma espontánea o que no mantiene la remisión y tiene periodos de mejoría y de deterioro. Dura hasta los 12 meses, porque esos mayores de 12 meses son los que vamos a llamar crónicos. Hay algunas discusiones entre algunos expertos internacionales en púrpura, en los cuales algunos han visto que
que hay algunos pacientes que incluso responden remitiendo espontáneamente a los 24 meses de haber presentado su cuadro inicial. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que saber con respecto a la epidemiología? Que en el 90% de los casos, a los 6 meses del diagnóstico, se ha autolimitado la enfermedad. Que la PTI primaria afecta a todo el mundo, tanto a los niños como al adulto. Que se presenta como una enfermedad aguda que puede resolverse espontáneamente en ciertas semanas o incluso con o sin tratamiento. 25 a 30% de los niños pueden evolucionar hacia una PTI crónica, no es un número despreciable. El pico, como les decía, por el tema de la vacunación, no porque sea la causa, sino por la dificultad que nos va a ofrecer, es de 1 a 5 años de edad. Los 7.5 a 9.5 de los reportes de los americanos son niños entre 1 y 14 años. 1.9 a 6.4 casos por 100.000 niños corresponde a casos hospitalizados y sintomáticos, razón por la cual se cree que hay un sesgo de subregistro, porque no sabemos esos pacientes que hicieron unos moretones, que se les bajaron las plaquetas, que la mamá pensó que pudiera ser que se golpeó, pasa y como desciende, aumenta y nadie se dio cuenta. Entonces, por eso lo que estamos viendo son esos pacientes que más alarmaron a los padres. Cuando decimos que es un diagnóstico de exclusión, pues tenemos que tener una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Pues yo les quise poner un comparativo como para que tuviéramos como un margen más o menos de lo que hacemos cotidianamente y de lo que es la recomendación de la doctora Nicola Tuco. Por supuesto no es que nosotros estemos muy bajos, solo que ella desglosa cada una de las pruebas reumatológicas. Cuando yo pongo acá perfil reumatológico, entonces hacemos C3, C4, anti-DNA, factor reumatoideo, hacemos anticoagulante lúpico, veneno de víbora rosa, hacemos y cuando pongo inmunoglobulinas, incluyo ahí todo el estudio de inmunoglobulinas y una cosa que deberíamos hacer, que es un poquito más difícil para todo el mundo, que es hacer las poblaciones de linfocitos T y linfocitos B con el fin de detectar inmunodeficiencias primarias que pudieran ser una causa súper secundaria, incluso no inmune necesariamente de generadora de púrpura. Pero por supuesto es muy importante, si estamos evaluando, que tengamos una historia clínica muy bien hecha, saber si en la familia han habido otros casos de púrpura, saber si hay mucha gente con púrpura, si la madre tiene púrpura, si tiene una enfermedad reumatológica, si en la familia hay enfermedades reumatológicas. Cuando un paciente tiene una trombocitopenia muy importante, pues va a tener unos signos que puede confundirse un poco con las alteraciones hemorrágicas. Entonces, si estamos estudiando esto, tenemos que estar también pensando en las alteraciones de coagulación, porque si tenemos un síndrome purpúrico que ya se va más hacia el área equimótica, pues no podemos dejar de evaluar las alteraciones de la coagulación. Es muy importante, discutíamos en una reunión en Bucaramanga con los hematólogos allá, y ellos hicieron un estudio, lástima no publicado, indexado, en el cual asumían, pues tenían un control más cercano de los pacientes. Es una ciudad más pequeña que permite de pronto un contacto más cercano con el hematólogo directamente, y ellos habían revisado los frotis de sangre periférica de cada niño, y ellos decidieron, por ejemplo, colocar corticoides con mucha seguridad, al saber que habían revisado muy bien el cuadro hemático, muy bien el frotis de sangre periférico, para estar seguros que no estaban enfrentando
un paciente que pudiera estar ante una enfermedad maligna y que pudiera ser muy peligroso el uso de corticoides de entrada, y encontraron que muy bien evaluado el paciente podría ser de mucha validez esa consideración terapéutica de entrada. Entonces, el cuadro hemático y una buena revisión concienzuda del frotis de sangre periférica puede darte esa seguridad de que estás enfrentando eso y no otra patología. Las serologías, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, son patologías que nosotros vemos aquí en las centrales de urgencias como que cursan con grados variables de trombocitopenia en la fase aguda. Por supuesto, un paciente pudo haberlo tenido, porque sabemos que en la historia clínica de un niñito con púrpura generalmente ha cursado con un cuadro viral 2 a 3 semanas antes. Entonces puede ser un cuadro que haya sido larvado. Lo que pasa es que el citomegalo y el Epstein van a tener unos cuadros más contundentes que nos van a orientar, o a veces solo la fiebre persistente. Y ahí tendremos que hacer un diagnóstico diferencial, tanto con la parte viral como la bacteriana. Tenemos los herpes, está jugando un papel muy importante herpes 6 en este momento, también para evaluar como causal. El VIH, que es una patología constituida causal de trombocitopenia y es considerada aparte. La hepatitis B, la hepatitis C, de pronto para nosotros no, como pediatras no juegue un papel tan contundente, pero en el adulto sí, y esto aplica para todo. Por supuesto, tenemos que hacer una evaluación hepática porque vemos que la cirrosis puede provocar estas alteraciones plaquetarias. Tenemos que hacer una evaluación renal para detectar si hay alteraciones ya constituidas a nivel renal que nos orienten hacia otra enfermedad o incluso lupus. Y tenemos que evaluar la deshidrogenasa láctica para ver que no estemos ante una elevación que nos sugiera carga tumoral. Bueno, entonces vamos a la fisiopatología. Ahí es donde ha habido un avance gigante en el enfoque de los pacientes con púrpura trombocitopénica, porque sabemos que hay una alteración que se presenta a muchos niveles. Tenemos una alteración por producción de anticuerpos, que era la que conocíamos, que era la estimulación de los linfocitos B, que ahorita se los voy a explicar un poquito más detalladamente. Tenemos que hay una alteración celular dada por los linfocitos T, y tenemos que hay una acción directa sobre el megacariocito, y tenemos que hay una disminución en la producción de eritropoyetina. O sea, ya no es que hay formación de anticuerpos. Vieron que hace un tiempo, tal vez hayan oído ustedes mencionar, se medían anticuerpos antiplaquetarios, que entonces eso te iba a confirmar que estabas ante una púrpura inmune. Pues resulta que solo el 25 al 40% de los casos de pacientes con púrpura trombocitopénica tienen evidencia de autoanticuerpos. Entonces, hay un control que está dado por todas estas células. Las B, los citotóxicos, que producen las B, vamos acá, se produce toda esta formación de anticuerpos que hace que el linfocito B el linfocito B, o sea, hay una sustancia X, cualquiera que sea, que ahorita vamos a ver que puede desencadenar, nos produce la estimulación del linfocito B. Él produce anticuerpos contra la plaqueta. Sabemos que incluso están sobre todo para los epitopes de glicoproteína 2B3A, pero también se han visto algunos para 1B9, o sea que va a alterar funcionalmente la plaqueta. Y esta plaqueta que va con ese anticuerpo ahí sigue migrando, llega al vaso, y en el vaso es deglutida por el vaso. Es como que le está diciendo, mire, yo llevo acá una cosa y llego allí y soy atrapado. Cuando se da ese atrapamiento, pues se liberan sustancias y se liberan péptidos dentro del macrófago que van a hacer la estimulación como células presentadoras de antígeno, el linfocito T, produciendo una hiperreactividad del linfocito T. Se ha visto, por ejemplo, en microscopía electrónica, esto a nivel de la célula B,
pero se ve que esos anticuerpos llegan hasta la médula ósea, porque eso es sangre y todo está circulando, y han visto que genera una alteración en el megacariocito en forma directa, no solo mediada por linfocitos B. Y miren, esto es en microscopía electrónica, visto el megacariocito, y este es un megacariocito de un paciente con púrpura. Está todo como burbujeado, alterado ya en su producción, lo que hace que el megacariocito como tal, a pesar de que intente reaccionar hiperproduciendo megacariocitos, puede estar funcionando muy mal. Entonces, ¿por qué se desencadena todo el fenómeno? Entonces podemos decir que hay como una reactividad cruzada, alguna similitud de de estas sustancias que ingresan a nuestro cuerpo, cualquiera que ella sea, moléculas extrañas o moléculas propias producen esa reacción. Eso ha sido claramente demostrado con con virus de inmunodeficiencia, en hepatitis C y con algunas bacterias como el Helicobacter. Por eso es que se dispara el fenómeno inmunológico. Pero ¿por qué, si tantos pacientes hacen infecciones por virus, no todos desarrollan una púrpura, ¿cierto? Entonces se han encontrado que hay infinidad de polimorfismos genéticos que pueden estar relacionados, y eso es lo que ustedes van a ver prontamente en evolución con respecto a relaciones directas, y podemos investigar en una forma más estandarizada las púrpuras. Bueno, como hablábamos, hay, además de esa presentación de linfocitos T, la acción que se produce en los linfocitos T. Lo más importante es que hay una acción directa de la interacción del antígeno presentado por las moléculas clase 1 que induce a la apoptosis celular, y eso puede hacer que haya una muerte del megacariocito. Y hay una disregulación que hace que se activen linfocitos T, linfocitos B y los macrófagos. Toda esta acción mediada por los linfocitos T citotóxicos y aún por los helper, que hay una disregulación de la inmunidad celular. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos en inmunidad celular un desbalance y una pérdida de la actividad de los reguladores. Todo esto genera un fenómeno proinflamatorio y produce una disminución de la trombopoyetina. Si recordamos, la trombopoyetina se produce predominantemente a nivel hepático y está relacionado con los niveles de ácido ciálico en la superficie plaquetaria. En eso vamos a ver un avance muy probablemente a corto plazo, porque se está detectando que hay disminución de la trombopoyetina en los pacientes con púrpura. Entonces, ¿qué hace que no se estimule la producción? Entonces puede ser una pérdida de alguna sustancia en la superficie plaquetaria que produzca la estimulación, que no la tenga, entonces no estimula la producción de trombopoyetina. Esta es como los avances más recientes. Y ahí vamos a ver un avance, porque es posible que detecten cuál es esa sustancia que no está estimulando la producción hepática de trombopoyetina. Bueno, entonces teniendo en cuenta que tenemos todo un panorama, linfocitos B, linfocitos T y acción proinflamatoria, disminución de la trombopoyetina, vamos a ver entonces qué hacemos con un paciente con púrpura. Si decimos que tenemos un cuadro agudo y que es autolimitada, que tenemos 90% de remisiones espontáneas a los 6 meses, uno se plantea, ¿tenemos que tratar o no tenemos que tratar? Entonces, por supuesto, si yo le pongo cosas a un paciente que van a o disminuir la respuesta antígeno-anticuerpo, o van a modular la acción sobre los linfocitos, o estoy poniendo un análogo de trombopoyetina, pues si yo actúo, una respuesta voy a obtener. Por supuesto, levanto. ¿Qué tanto tiempo dejo esas cosas y qué tanto tiempo me funcionan y qué sé yo?
es lo que nos tenemos que plantear. Pero por supuesto tenemos este problemita. Hay pacientes que sangran, y ese paciente que sangra te pone en una situación muy compleja, porque como no haces nada, ¿cierto? No es tan fácil. Y tenemos otros que solo tienen cositas menores, tenemos petequias, qué sé yo, y esos pacientes, si no tienen menos de 10.000 plaquetas, mucha gente dice nada. Cada vez baja más ese nivel. Si ustedes recuerdan, se intervenía, los que ya hace tiempo hacen púrpura, se intervenía antes, ahora cada vez ese nivel viene una intervención menor. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno decida o no tratar? Pues resulta que ahí participan muchas cosas. Si yo tengo un niño de este tamaño, a mí 10.000 plaquetas me van a poner muy nerviosa. Es un paciente que no se queda quieto, que está jugando, y esta edad de incidencia de los 1 a los 5, si bien vemos incidencias hasta los 14 años bastante considerables, esta edad de pico, que justo cuando es tan complejo los que hacemos pediatría, poder controlar la actividad de un niño de alguna manera, porque es todo el proceso educativo, pues se hace muy difícil, ¿cierto? ¿Y qué es lo que más nos atemoriza con respecto al tratamiento del paciente? Si yo le veo sangrado, que sangró por la nariz, pues puedo como hacer un efecto local. Si veo que sangra las encías, puedo hacer un efecto local. Pero lo que a todos nos atemoriza es tener un sangrado a nivel del sistema nervioso central. Pues para la tranquilidad de todos les digo que lo reportado es 1 en 800 casos, pero pues a uno no le gustaría tener justo el paciente uno, ¿cierto? Y además están los factores familiares y el medio sociocultural. Y en los factores familiares yo incluyo al pediatra. Al pediatra, ese pediatra que es de cabecera y que le tiene que decir no vamos a hacer nada. O sea, ahí esa decisión tampoco es tan sencilla. Y algunos padres quieren sobreproteger ese hijo. Otros quieren estarle haciendo controles diarios. Y se los digo porque a mí a veces me ha tocado decir, perdón papá, ¿qué haces? Aquí le traje 15 días de cuadro hemático al niño. Le llegó con anemia, ya, ¿cierto? Porque le hacían cuadro hemático todos los días para ellos saber qué plaquetas tenía ese día. Se desconciertan un poco cuando les digo que en el lapso de 6 horas ese recuento pudo haber bajado o subido. O sea que si le iba a hacer un control le hiciera cada 4 a 6 horas. Entonces, no, pero bueno, entonces tenemos que tener ese factor adicional, que es un factor que juega en nuestra decisión. Es imposible estar aparte de estos factores que nos influyen a decir, ¿qué hago? ¿Le pongo o no le pongo tratamiento a este niño? Bueno, decidimos que vamos a tratar. Tenemos una primera línea, tenemos una segunda línea y tenemos lo catalogado tercera línea. Esto es lo que está hoy en día, esto está en mucha evolución. Yo creo que en un par de años podemos llegar a tener cambios o antes no. Y tenemos esta primera línea que está con la inmunoglobulina, los esteroides. En este momento en Colombia no tenemos inmunoglobulina anti-D certificada para tratamiento en niños con púrpura trombocitopénica. En eso quiero recalcarles especialmente, miren qué medicamentos van a usar con los niños, porque en este tipo de patología hay medicamentos que no están autorizados para uso en niños. Y con las nuevas regulaciones de salud que tenemos ahora los médicos, además tenemos que mirar INVIMA, que esté autorizada. Entonces tengan eso, porque desde el punto de vista médico nosotros tenemos también que actuar acorde a esas circunstancias. La segunda línea, pues imagínense que teníamos rituximab, esplenectomía, dexametasona altas dosis de metilprednisolona, inmunosupresores como el micofenonato, la ciclosporina, citostáticos como alcaloides de la vinca, ciclofosfamida. Si yo tengo un paciente que tiene una patología reumatológica, pues ya no es primaria, es secundaria, entonces no me angustio en el uso de esto, pero a mí sí me preocupa mucho si estoy pensando que tengo una púrpura primaria en segunda línea. Y los que no responden,
Entonces tenemos recientemente la aparición de los agonistas de trombopoyetina, de los cuales tenemos uno de uso endovenoso y tenemos uno de uso oral. Por supuesto, como nosotros los pediatras siempre nos inclinamos más hacia el uso oral para no estar pinchando a los niños, porque el Revolade se usa en cada 15 días, inyecciones cada 15 días, no es tan sencillo. Tenemos tratamientos de toxicidad muy alta, como son el alemtuzumab, la combinación de primera y segunda línea, o sea, junte de todo esto a ver qué le anda. Todos hemos estado con algún paciente, todos los que hacemos hematología, que te pone que no sabes qué hacer, combinaciones de quimioterapia, y hay quienes han planteado trasplante. Entonces, por supuesto, si yo elijo un tratamiento, voy a tener un aumento en el recuento. Si yo tengo un sangrado activo que me está comprometiendo, esta sería como una recomendación de hacer tratamiento. Y tenemos que evaluar el sangrado húmedo. Ojo con el sangrado húmedo, los sangrados que uno ve que son petequias y equimosis localizadas en lengua, en la mucosa oral, en las conjuntivas. Eso es un sangrado húmedo, es como si estuviera botando sangre. Hay que tenerlo en cuenta y es una de las indicaciones de tratamiento. El tema es el recuento plaquetario. Unos plantean esta de 10.000 y otros plantean el recuento de 20.000, que era el que se venía teniendo estándar. Entonces, tengo el sangrado activo y tengo estas alternativas de primera línea, ¿cierto? Ahí vamos. ¿Qué tenemos de mecanismos de acción para este? Hay una disminución de la producción de anticuerpos, hay una disminución de la captura del sistema macrofágico en el vaso, por eso nos actúa en esto. Nos va a bloquear la captura del vaso por bloqueo de los receptores SPC, y una disminución de la síntesis de autoanticuerpos, porque actúan también contra este factor antigénico. ¿Qué usamos? Yo les dejé acá un poco porque hay tanto en prednisolona y en metilprednisolona que casi que hay dosis de 4 miligramos por kilo por día, hay dosis de 3 semanas, de una semana el doble de la dosis y 2 semanas con descenso, y luego un descenso a descender de 9 días. Hay quienes usan bolos de dexametasona, hay quienes usan bolos muy cortos. Se está en muchos sitios, en la Sociedad Española de Hematología, por ejemplo, tratando de hacer solo los bolos y suspender. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos a largo plazo cómo se va a comportar ese paciente, y entonces a veces suben como palma y bajan como coco. Eso también está ya dentro de la inmunoglobulina. El uso de inmunoglobulina tiene todos estos rangos. Tenemos 400 miligramos por kilo por día por 5 días, que era lo que recomendaba el protocolo antiguo de las guías británicas, y la doctora Nicola Cooper vuelve y lo valida en el estado del arte, porque han visto que se quisieron pasar a estas dosis que son más bajitas. Se han usado 800 en una sola dosis, se ha usado 1 gramo en una sola dosis, se ha usado 800 en 2 días, se ha usado 1 gramo en 2 días. Y lo que ha ido viendo, por ejemplo, la Sociedad Española de Hematología, es que suben y caen muy rápido y tienen un efecto muy corto, y que parece que este efecto corto fuera cada vez más. Nosotros vamos a hacer un trabajo de evaluar un poco cómo nos está yendo con las púrpuras para poderles contar. En nuestra experiencia hay muy poca, a ninguna, bibliografía nacional con respecto al comportamiento de la púrpura en Colombia, por lo que cobra mucha importancia por lo menos saber qué tenemos, cuántos se hacen crónicos, por lo menos en una institución como la nuestra, que es la Fundación Cardio Infantil. Cuando yo decido hacer un tratamiento y me decido por los esteroides, por Dios, no nos podemos olvidar de esto. Tenemos efectos tóxicos. Y no ha sido ni uno ni los 2 niños, y con preocupación les digo que a veces los pacientes se escapan, o el papá prende, un papá muy proactivo, yo le subí la esteroide, yo le bajé los esteroides. Aquí hay pacientes que hacen eso, pero hay peor. Hay un paciente, por ejemplo, de seguimiento, que no volví a ver en la consulta, y llamé a ver qué le había pasado a la niña.
Y me dice, no, yo le estoy dando los esteroides y llevándolo de una medicina alternativa. Y le dije, pero la medicina alternativa no es para la púrpura, quítele los esteroides, a ver. No, yo le subo y le bajo de acuerdo. Le dije, perdón, mire, esto no se hace, los esteroides tienen una toxicidad y todo. Estamos en este proceso de rescatar a este paciente porque es una complicación. O sea, los pacientes, a pesar de que uno los explica, como lo reacciona y les dan seguridad, pueden ser muy proactivos en una situación de una púrpura de largo plazo que acaba por agotarlos, ¿no? Entonces uno tiene que entender, pero tiene que tratar de hacer llegar a este paciente. Miren todos los efectos colaterales. Tenemos que es el tema de la inmunoglobulina, que requiere que sea de uso endovenoso, que el niño esté hospitalizado. Y tenemos la inmunoglobulina de anti-D, que tiene una alerta de la FDA, porque hay algunos casos muy esporádicos, la verdad, que presentan hemólisis. O sea, siempre hay un grave hemólisis cuando usas anti-D. Por supuesto, no se puede hacer en negativos, porque entonces produces una hemólisis masiva, es para positivos. Pero aún así hay grados de hemólisis que son pequeñas y aceptables, que son de aproximadamente 1 gramo, no más de 1 gramo de descenso en el tiempo en que se recibe la inmunoglobulina, pero hay pacientes que pueden hacer descensos superiores a 2, y esos fueron los que llamaron y hicieron hacer esta alerta en la FDA. En este momento no tenemos la que estaba autorizada para uso en niños en el país, y pues la verdad es una herramienta menos que tenemos, y es una lástima porque las respuestas son como un poquito más duraderas que la IgG en general. Resulta que ya hice de todo, ya le hice esto, y resultó que ya se me pasó el tiempo, le puse ciclos de inmunoglobulina, le puse ciclos de esteroides, no encontré ninguna causa. Por supuesto, cuando un paciente no empieza a andar, entonces nosotros tenemos que haber tenido una médula ósea previa para ir empezando a hacer todo este proceso de descarte, estudiar. Yo creo que esto cada vez, la médula ha ido, y yo creo que puede estar devenida. ¿Por qué? Porque si hay muchos estudios que tienen que ver con que es secundaria y de exclusión, pues es un estudio que nos está hablando de la producción medular en una forma muy contundente. Eso puede estar dando una vuelta, puede estar, es un concepto personal. Entonces a uno lo pone a pensar, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya hemos hecho una primera médula ósea, pero ya llevamos 1 año, tenemos que volver a evaluar ese paciente. Tenemos que hacer el aspirado, tenemos que hacer un estudio inmunológico, tenemos que revisar, volver a hacer, tenemos que pensar en la celiaquía, tenemos que pensar en el Helicobacter, tenemos que pensar en hormonas tiroideas. A veces uno, si los pacientes se agotan, como les decía, uno también se agota, y viene el chinito de la púrpura, que otra vez viene con 14.000 o 18.000 o 25.000. No podemos perder esa alarma y estar reevaluando ese paciente. O sea, ya pasó 1 año, bueno, vamos a ver cómo está la médula, vamos a volver a hacer nuevos anticuerpos, vamos a hacer si está presentando algo reumatológico. Recuerden que les dije que hay algunos pacientes que van haciendo como un cuadro evolutivo. Entonces tenemos esto como herramienta, y esto es lo que está surgiendo en el ambiente, que queda ahí como un planteamiento. ¿Será que por toxicidad, porque el rituximab provoca unos problemas a nivel linfocitario fregadísimos y de respuesta inmune? Hay pacientes que hacen infecciones severas y todo cuando usan rituximab. La esplenectomía, ya hay trabajos evaluados de mayor mortalidad en pacientes que han sido sometidos a esplenectomía. No deja de ser preocupante. Estos que son inmunosupresores, que además tienen acciones sobre linfocitos B y que incluso están relacionados con mayor proliferación de tumores de tipo B, pues son sustancias más tóxicas. ¿Qué se ha referido con respecto a
el Trombopag, que es el de uso oral, es que hay descrito, porque en los estudios de adultos que se hizo para el Trombopag, se encontró que algunos adultos desarrollaban con el tiempo mielofibrosis, pero resulta que es que cuando eso se usa a largo plazo, pues cuando uno va envejeciendo y tiene unas condiciones predeterminadas, puede ser más predispuesto a hacer mielofibrosis para el anciano, qué sé yo. Eso no fue visto en los estudios con niños, pero se deja de todas maneras la alarma y uno tiene que evaluar cómo está el paciente al arrancar, que no tenga ningún grado de mielofibrosis, y cómo va evolucionando cada año del tratamiento. Pero tenemos la posibilidad que, siendo una agonista de trombopoyetina, controle el efecto a nivel de la trombopoyetina y logremos tener una mayor producción e incluso curaciones de algunos de los pacientes, o mantenerlos en un nivel plaquetario muy bueno. Entonces, ¿qué podemos decir en resumen? Que es una enfermedad heterogénea, que el diagnóstico es de exclusión. Entonces, cuando uno tiene que hacer un diagnóstico de exclusión, tiene que tener claro cómo se diagnostican todas esas enfermedades que nos generan el diagnóstico diferencial. Por favor, insisto, en el pediatra debe conocer muy bien los síndromes de fallo medular, tanto los que son de fallo medular global, porque pueden debutar, un Fanconi puede debutar como una púrpura. De hecho, en el momento en que les decía de los fallos congénitos, me omití decirles que muchos pacientes debutan porque se genera un fenómeno inmune. O sea, podemos tener este fenómeno inmune que le iba a dar a cualquier niño cualunque, y además tiene su patología constituida que nadie se ha dado cuenta, y resulta que ese fenómeno inmune, que puede ser de tipo secundario, como una hepatitis A, por ejemplo. Yo tuve un niño con Fanconi que hace una hepatitis A, todo bien, la hepatitis, y empieza con trombocitopenia, entonces decimos es una trombocitopenia intrainfecciosa secundaria al virus de la hepatitis A. Y empieza a andar y no arranca, y no arranca, y no arranca, y se le pasa la hepatitis y no arranca. Entonces, en una reevaluación del paciente, ya habíamos entrevistado, la mamá omitió un detallito: al niño le habían quitado 2 deditos de las manos cuando nació. Como cuando nacen y están colgando, es tan sencillo quitárselo, se los quitaron y ella se olvidó del tema. Pues resulta que le hicimos inestabilidad y resultó ser un Fanconi. O sea, esa circunstancia con ese factor genético le desencadenó la aparición de una púrpura trombocitopenia. O sea, tuvo un fenómeno inmune y tuvo un factor constitucional. Inmune secundario a un virus, pero pudo no ser. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Ya sabemos pues que entonces es primaria y secundaria, que la evolución es generalmente aguda, que el mayor porcentaje de los pacientes puede remitir incluso sin que le hagamos nada, que los tratamientos para el primer año hasta este momento autorizado tenemos eso: corticordés, inmunoglobulina. Tenemos problemas de registros en VIMAS considerables para uso de otras como púrpura como tal, o sea, no aparece. Para otros medicamentos que están considerados segunda línea, micofenolato, azatioprina, y no están considerados, pero bueno, como no están dentro del POS, uno podría evaluar, pero no dejan de ser medicamentos tóxicos. Pero nada que hacer, tenemos que esperar a que ese paciente evolucione hasta el año. Antes de eso, lo ideal es que nos manejemos con estos 2, que son los de menor toxicidad, para ver cómo va a evolucionar el paciente y darle la posibilidad que al año desaparezca. Pero si ya tenemos una PTI crónica que superó el año, tenemos que estar en una reevaluación, volver a evaluar ese paciente, mirar qué cosas tenemos, qué nos falta, qué hay que hacer. Si vieron en la filmina que les pasé de la doctora Nicola, ella plantea incluso, ellos hacen PCR para citomegalovirus, PCR para Epstein-Barr, para ver si hay cargas virales de cosas, y reevalúan por completo el paciente. Generalmente estos pacientes, además, es una condición
para el inicio de agonistas de trombopoyetina tienen que tener su médula inicial. Espero que les haya gustado. Una revisión. Tengo una pregunta. Sí, ¿Se podría utilizar el volumen plaquetario medio como predictor de la recuperación de la respuesta al tratamiento? Es una linda pregunta, porque lo lleva a uno a pensar en varias cosas. Una, las microplaquetas, por ejemplo, están asociadas a alteraciones inmunes, a alteraciones congénitas tipo Wiskott-Aldrich, ¿cierto? Esa, una, entonces, el que tenga plaquetas de mayor tamaño, me gusta, ¿cierto? Pero resulta que hay alteraciones congénitas como el Alport, como el Higgin, que se asocian a macroplaquetas. Entonces yo no puedo estar completamente segura que esa alteración de macroplaqueta me esté diciendo que muy bien, ¿cierto? Tengo que examinarla. Hay unas alteraciones morfológicas muy típicas que son unas inclusiones que se presentan en estos síndromes que le hacen pensar a uno que no es una macroplaqueta común y corriente. Pero si mi paciente que está haciendo un cuadro clínico, voy y lo reviso y veo que hay unas plaqueticas que son completamente normales, pero que él intenta sacar macroplaquetas, sí me está hablando de un esfuerzo medular en respuesta. Pero si evaluamos todo el contexto global, que no es solo sacar algunas, sino que estamos teniendo un contexto global, no podemos decir que es totalmente así. Muchas veces lo poco que vemos en los pacientes son macroplaquetas que no tienen alteraciones morfológicas y habla de que el paciente está intentando responder. Con respecto al perfil, o sea, si no están por lo perdido, que pues ahora no tiene un hemograma, el niño está en la edad pico de unos 5 años, no le ve nada normal, o sea, el cuadro pues entre comillas típico. ¿Qué tan indicado pues estaría de pronto remitir a una institución de mayor nivel para realizarlo todos los estudios reumatológicos que pues eso no se encuentran en cualquier lado? Sucede Pues hablando específicamente de nuestro país, sabemos que tenemos revisión, nosotros tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, porque si ustedes vieron es un espectro muy grande. Si ustedes tuvieran el entrenamiento para hacer una revisión del prótesis de sangre periférica, porque ustedes que han visto acá, vemos, es realmente baja la incidencia, pero hay pacientes que teniendo otros recuentos completamente normales, tú ves blastos en periferia, porque revisaste muy bien el prótesis, ¿cierto? Recuerden que los niños además tienen una desviación derecha de la fórmula, o sea que tienen predominio linfocitario, y si ahí se nos camufla los blastos y nadie se fija y tú estás en un sitio donde tiene una bacterióloga que apenas te puede hacer un recuento o te da un reporte de una máquina, puedes estar escapando una parte. Por supuesto, tenemos que hacer un examen físico muy cuidadoso. Una púrpura no tiene por qué tener esplenomegalia, hepatomegalia y ganglios, entonces eso me tiene que hacer pensar que estoy enfrentando otra situación. Pero la recomendación en una púrpura que está con manifestaciones que te hace asumir manifestaciones de sangrado activo, que te hace asumir que vas a necesitar un tratamiento, sí es mejor que te lo valoren en un sitio donde tú puedas estar segura que no tienes un frotis y que puedas tener alternativas terapéuticas. Muy bien, con respecto a la recuperación que se da en los pacientes con un tratamiento del otro, ya sea con inmunoglobulina o con corticoide, ¿a cuánto tiempo espero o cuánto tiempo es prudente pedir un hemograma de control para mirar esas plaquetas, a ver cómo funcionan, si funcionan mucho? Muy buena pregunta nuevamente, porque hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a qué es lo que yo tengo que controlar con el cuadro hemático. Primero, yo tengo que controlar el evolutivo de un paciente crítico. Un paciente que debuta
puede estar cuando te llega la consulta ya saliendo, ¿cierto? O puede estar apenas bajando. Y eso es lo que yo tengo que detectar. Entonces, en un paciente en debut, de acuerdo a la clínica, tú puedes hacer controles cada 12 o 24 horas para decidir hacia dónde va el paciente. Suponte que llegó con 32.000 plaquetas. Tú no sabías si iba para 40 o 50 o si iba para 5, porque los hemos visto, ¿cierto? Entonces, eso controlamos de acuerdo a la clínica también, porque si tú ves que una que otra petequiesita, tú le puedes hacer el control a las 12 horas, a las siguientes 12 horas, y ya estableces tendencias, ¿cierto? Si tú ya iniciaste tratamiento porque tenías 5.000 y estabas con epistaxis, entonces la respuesta generalmente se da a las 24 a 48 horas. Dependiendo de la clínica, tú puedes monitorizar el hacerle cada 24 horas el control al paciente. Si tú decidiste tratar es porque la clínica te apuró. Y ver muy bien, tuvimos un paciente no hace mucho que iba muy bien en su respuesta a tratamiento, se le había iniciado inmunoglobulina, ascendió plaquetas y todos estábamos muy contentos. De pronto el niño tiene una susceptibilidad porque tiene varios estales, hace una ruptura porque se tocó, no sabemos, y empieza a sangrar descontroladamente. Ahí necesitamos toda la funcionalidad plaquetaria full para control de sangrado. Pues se gastó todo lo que tenía y más, y llegó a comportarse muy agresivamente. En menos de nada se les estaba choqueando por la hemorragia y hubo que intervenir totalmente todo el paciente. Entonces, cada paciente tiene que ser, como decimos, evaluado individualizadamente y establecer sus niveles de riesgo de complicación. Digamos que va como hacia el ascenso, observación. Generalmente, si tú tienes 2 en tendencia al ascenso, van a ascenso. Por supuesto, ese paciente no es que se vaya para la casa, no más. No, ese paciente debe salir conectado con hematología para un seguimiento juicioso. Yo soy muy obsesiva en esto con mis pacientes con púrpura, porque ellos cambian de poder, que ellos tengan acceso a la consulta. Sabemos que las consultas de hematología son bastante espacial, la oportunidad en toda parte. Entonces tienen que tener una prioridad para hacerse un control para evitarles hospitalización. Doctora, dentro de las personas que están conectadas a la transmisión, pregunta María Alejandra Tobos, ¿en cuánto tiempo definimos que no hay respuesta agonista de eritropoyetina y se define qué paciente se beneficia de esplenectomía? Bueno, yo creo que la esplenectomía, para resolverlo lo primero, la esplenectomía es en desuso. La esplenectomía es en desuso, y quienes la plantean como un dinosaurio ya, porque por todas las complicaciones que significan, por las complicaciones sépticas que tiene, sobre todo en los primeros años de la esplenectomía. Entonces, yo creo que la esplenectomía tiene que ser una situación que nos llevó ya en un estado desesperado. Con respecto a la trombopoyetina, tiene todo un protocolo de tratamiento, o sea, tiene indicaciones desde la dieta, se hacen modificaciones cada 2 o 4 semanas en ascenso. Los niños se inician con una dosis estándar y pueden ascender esa dosis y se van evaluando cada 2 a 4 semanas. Generalmente obtenemos respuestas entre los 6 y los 12 meses muy satisfactorias. No se quita lo que veníamos tratando, adicionamos la trombopoyetina y vamos desmontando el otro tratamiento. Entonces depende mucho del comportamiento del paciente, porque tenemos que ir desmontando, si venía con corticoides, inmunoglobulinas o de pronto azathioprina, ir desmontando lo otro, lograr una respuesta con la EPO, con el agonista, lograr una respuesta, desmontar lo otro y ahí recién desmontar los agonistas. Entonces es un proceso muy dinámico, pero dura 4 semanas para iniciar, 2 a 4 semanas para iniciar acá.
Bueno, doctora, en nombre del grupo de residentes de pediatría de la Universidad del Rosario, muchas gracias a ustedes por su asistencia y a las personas que se conectaron a la transmisión. Muchas gracias a todos.